Buenas tardes, mi nombre es Liliana Uriana, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD. Vengo a presentar la tarea 3, argumentación. Tutor Cristian Santiago Balbuena Franco. Vengo a presentarle el tema escogido según la guía de actividades eh, Comunidad Guayú Guajira resistiendo la desviación del arroyo Bruno por la empresa El Cerrejón Colombia. Voy a hablar sobre la introducción al problema del tema escogido. En el extremo norte de Colombia habita el pueblo indígena más numeroso del país, considerado binacional. El pueblo Guayú tiene una historia de alrededor de 3.000 años en la península de La Guajira y contó con una población al 2018 de 380.460 personas, lo que representa el 20% del total de la población indígena del país. El DANE del 2019 dice que los guayús gozan de un modo de vida propio cuyo fin último es el conseguir y perseverar su anacuaipa, término que representa vivir bien en el lenguaje guayunaiki. Sin embargo, se podría decir que desde que el siglo XX las formas de vida de este pueblo ancestral ha venido afrontando una serie de cambios sin precedentes. Esto en razón del proceso de colonialismo, occidentalización, estabilización y privatización de sus territorios. Según Delgado 2015, dice que desde esa época los wayuu experimentaron un aumento en la proyección ideológica, política, demográfica, económica y militar de los estados nacionales de Colombia y Venezuela. Todo esto en razón del aprovechamiento de recursos tales como el carbón, petróleo, gas, sal, productos marinos y potencial turístico que representa su territorio. Pérez 2014-2004 dice: en este contexto sobresale Carbones del Cerrejón Limited, empresa que explota una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes de Colombia, cuyas operaciones incluyen la extracción, producción, disposición de desechos, transporte, embarque y exportación de carbón, y otras como la urbanización en las zonas aledañas a la mina, que se extiende por las tres regiones del departamento Alta y Media Baja Guajira, considerada parte del territorio ancestral Wayuu. Voy a hablar un poco del tema sobre el arroyo Bruno. El arroyo Bruno es un importante tributario del río Ranchería y es la fuente para el abastecimiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región y para zonas urbanas de Maicao, Albania, con las características particulares tanto físicas, naturales como sociales. En la zona de los cambios hídricos del arroyo Bruno podría originar graves problemáticas ambientales, procesos acelerados de evapotranspiración, sedimentación, pérdidas de biodiversidad, cambios en los parámetros físicos químicos, alteraciones en las zonas de vida de la región y, más grave aún, la probable desaparición de esta fuente de agua. El arroyo Bruno atraviesa un bosque seco tropical. Las comunidades entre las que se encuentra la horqueta piturrumana, el Rocío y Paradero han manifestado su preocupación frente a la desviación, recordando su sucedido con los arroyos Tabaco y Agua Blanca, que desaparecieron con la intervención de la empresa minera, mientras la mina consume durante todo el proceso más de 30 millones de litros de agua diarios, como denuncian las comunidades. Según el PNUD, cada persona en La Guajira apenas dispone de agua diariamente. Según el informe Diagnóstico del Cumplimiento de Derechos Humanos, el agua en el departamento de La Guajira, realizado por la Defensoría del Pueblo en el 2009, la contaminación de las fuentes hídricas es un factor que tiene un gran impacto en la disponibilidad de agua segura para las personas. En la actualidad, el acceso al agua dulce en La Guajira es restringido. La mayoría de los municipios y comunidades en el departamento no cuentan con acueductos. El agua es transportada en la mayoría de los casos por camiones
cisterna que toman agua del río Arroyo como el Bruno y aún así no alcanza para el abastecimiento básico. En total, según lo que denuncian las comunidades, serían 17 fuentes hídricas que habrían secado y podrían ser más debido a esa experiencia. Los habitantes rechazan la desviación del río Bruno. eh, Hice un análisis del problema socioambiental utilizando los conceptos bibliográficos de sostenibilidad de desarrollo y calidad de vida. Uno de los análisis y estudios sobre la desviación del arroyo Bruno revela las consecuencias y el impacto ambiental que a lo largo y mediano plazo generan la posible desviación de este cauce, especialmente por el cambio climático. Uno de los impactos sería el cambio en el régimen hídrico y sus consecuencias en la disminución del caudal en época de sequía, el daño al bosque seco tropical de la zona del arroyo, porque según los investigadores a lo largo del cauce actual se encuentran magníficos árboles y aunque el proyecto plantea dejarlos allí, es muy probable que no resistirán porque desviando el cauce se modifica la disponibilidad hídrica superficial de la cual los árboles se abastecen. La destrucción de un cauce natural también generaría un impacto negativo que afectaría un valor de existencia, herencia y filantropía en otros. Por otra parte, el análisis plantea el resultado de otros problemas a causa de la desviación del arroyo. En estudio indica el cual cauce puede moverse y lo hace, sin embargo, el nuevo cruz cauce no lo hará porque estaría bloqueando para siempre, entre otros jarillones. En otras palabras, el nuevo cauce tendría aparentemente la misma forma, pero sería privado completamente de los fundamentales procesos que caracterizan su dinámica geomorfológica. Uno de los impactos del problema socioambiental y sus relaciones positivas o negativas con los ODS con sentido ético, cívico y humanista. Los ODS 11 y 12 están alineados y enfocados con el medio ambiente, empleos verdes en el futuro de trabajo. El 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el 12, producción y consumo responsable. Los ODS 13 y 14 están directamente relacionados porque engloban la lucha contra el cambio climático. Este impacta negativamente en la economía y en todos los seres vivos en 13 acciones por clima. Dentro de eso resalté el cambio del clima, el cambio climático, que esto produce un impacto considerable, las afectaciones de comunidades guayú y afrodescendientes y la expansión de la actividad minera y de sus impactos negativos. Con esto también se hace posibles alternativas de mediación y solución desde el análisis interdisciplinar y diálogo de saberes con sentido ético, cívico y humanista. Con esto consideré el cambio climático, que es uno de los fenómenos complejos que requiere un enfoque interdisciplinario para su comprensión y abordaje. Este enfoque implica la colaboración entre diversas disciplinas como la ciencia ambiental, la economía, la sociología, la política y la ética. Entre otras, el diálogo de saberes se refiere a la interacción entre diferentes formas de conocimiento, incluyendo el conocimiento científico, indígena y tradicional, con el fin de enriquecer la comprensión de cambios climáticos. El análisis interdisciplinario de cambio climático permite abordar sus múltiples dimensiones desde los aspectos científicos, tecnológicos, hasta los impactos sociales, económicos y éticos. Este enfoque integral es fundamental para desarrollar estrategias efectivas de mitigación y adaptación al cambio climático. El sentido ético, cívico y humanista en el análisis del cambio climático implica considerar no solo las implicaciones ambientales y económicas, sino también las responsabilidades morales hacia las generaciones futuras
y hacia las comunidades más vulnerables. Promover la justicia climática, la equidad y la solidaridad global son aspectos fundamentales de este enfoque ético. En resumen, el análisis interdisciplinario y el diálogo de saberes con sentido ético, cívico y humanista son esenciales para comprender y abordar el cambio climático de manera integral y sostenible. En conclusión a este trabajo, este estudio evalúa los impactos a nivel del paisaje del desvío del arroyo Bruno, utilizando la dinámica de cambio de coberturas del suelo, pastizales, aguas, entre otros. Con relación de este trabajo pude identificar los impactos que padece cada territorio y que es importante conocer las problemáticas que a diario vive nuestra comunidad guayú. Muchas gracias.